Y ya tenemos a la doctora Payaro. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Nicole Doldán y José Pérez, estamos acá en estudio comunicándonos contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás y cómo vas percibiendo esto? Y ya voy a lo directo, digamos, porque estamos un poquito atrasados. ¿Cómo percibís esto de las falsas denuncias? Bueno, ante todo, hola, buen día a todos los que nos están escuchando, a la audiencia, como siempre, que lo sigue tanta gente y tiene tan buena repercusión lo que siempre conversamos, que son temas bastante delicados, y uno de ellos es el tema de que tomó notoriedad como falsas denuncias. Se lo conoce así a un proyecto que se presentó acerca de la modificación. Es el proyecto 228 que se presentó en el año 2025, lo encabeza bastante mediáticamente, por así decirlo, los ABA, pero son otras personas conjuntamente con ellos, son 7 creo en total, tengo sus nombres, pero a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, 7. Después los podemos dar a conocer para que no quede simplemente reducido a los ABA. Se ingresó ese proyecto de reforma, de modificación del Código Penal sobre falsas denuncias, falsos testimonios y encubrimiento. Básicamente lo que propone es penalizar a los que denuncien falsamente por haber sido víctimas o testigos de violencia sexual y de género en general. Lo que propone son varias cosas que tienen que ver con aumento de penas, que irían de 3 a 6 años de prisión con cumplimiento efectivo, y la cuestión de los agravantes en contexto de violencia de género, violencia familiar contra menores de edad e integridad sexual. Realmente este proyecto resulta gravemente preocupante, sobre todo porque este tipo penal ya está recogido por el Código Penal, tiene prevista penas no tan severas, y llama la atención por dónde está puesto el foco, la lupa, y las pantallas, o sea, lo militan mediáticamente, instalando para legitimarlo, poniendo un manto de dudas y de sospecha que pasa a ser un veredicto sobre quien denuncia es falsamente. Y este proyecto de ley lo que hace es un poco recoger lo que efectivamente ocurría en muchos expedientes, que en expedientes donde había denuncia de violencia de género o denuncias de delitos contra la integridad sexual con menores, lo que se hacía era, tenían constructos, ¿sí?, que básicamente no solo se reducen al SAP, después lo fueron cambiando, y lo que hicieron fue armar o construir defensas, que ellos dicen, las denuncias están todas como copy-paste, o sea, un copia-pega. Sin embargo, las defensas de este tipo de denuncias son básicamente casi todas iguales, que se llama con una técnica Darbo, que es el ataque desmedido hacia la figura protectora o denunciante, y el foco lo corren, y en vez de investigar lo que se está denunciando, es investiguemos al denunciante. Esa técnica en cuestiones que tienen que ver en definitiva con pedofilia, se da en Argentina y en otros lados del mundo. Lo que vemos es que esto en otros lugares también se da, y lo preocupante y llamativo es que se dé con un foco de atención en cuestiones que hasta la propia Corte Suprema. Mira, yo tengo acá abierto un archivo que es de la Corte Suprema de Justicia, la OVD, que son casos de la Ciudad de Buenos Aires atendidos en la Oficina de Violencia Doméstica, y datan del año 25, es decir, del 25 de abril del 2025. Este proyecto se presentó en marzo, o sea, mientras estaba transcurriendo en la Cámara Alta de nuestro país, en definitiva, supuestamente, presentando proyectos para legislar. La legislación tiene que ver con presentar sucesos que están ocurriendo en la sociedad, llevarlos sí al formato ley, ya sea para enderezar conductas, para recoger una situación que se está dando. Pero lo que llama poderosamente la atención, y ahí es donde yo pongo el ojo de preocupación y grave y digo, esto pasa en lo micro, pues entonces incorporemos lo macro, y cuando yo voy a lo macro,
lo macro es preocupante porque hay organizaciones criminales organizadas detrás de muchas de estas cosas. Entonces digo, ¿para quién están legislando? Porque vemos todos los días cómo mueren y matan a mujeres, vemos todos los días que, a ver, mira, te doy los números de esto que te estaba diciendo, en promedio 11 por día de casos de denuncia, sacaron un promedio de un mes, la edad promedio de denuncias de 9 años, 80% es el vínculo filial de las personas denunciadas, el 54% maltratos diarios y semanales, un 35% de riesgo altísimo, es la información que tira la OBD, ¿no? Pero lo otro importante es, el 80% de los casos revelados, las personas denunciadas fueron los progenitores, en el 67% de los padres y el 33% de las madres. Y nosotros volvemos otra vez al comienzo de la entrevista, dijimos que los agravantes eran por denuncias que tenían que ver o contra la integridad sexual o en contexto de violencia de género. Llama la atención que lo que presentan estos 7 legisladores no coincide ni con lo que dice la Corte Suprema de Justicia, en este caso puntual la OBD, que tiene una gran trayectoria y un gran camino recorrido con profesionales excelentemente formados, que hace años que están entrenados, por así decirlo, para atender este tipo de casos, y no coincide lo que este proyecto plantea con lo que recoge la propia Corte Suprema de Justicia. Y este proyecto se mete de lleno en lo que supuestamente está pasando en nuestro sistema de justicia. De hecho, en el sistema de justicia hay un subregistro, además, que tiene que ver con denuncias de género y con denuncias de delitos contra la integridad sexual. Y ese subregistro, lo que informa, lo que dice, tampoco tiene nada que ver con lo que plantea el proyecto, porque solo 1 de cada 4 mujeres denuncia violencia de género. Con lo cual, en casos de delitos de violencia sexual, la cifra desciende hasta un 10%, y de 1000 casos se denuncian 100, de 100 según el lugar, ¿no? Pero en general reciben condena 1. ¿Por qué? Porque es un delito de muy difícil prueba. Pero aparte de esto, la militarización cuando militan, la militarización no, cuando militan, la militancia de este proyecto de ley, lo hacen diciendo, bueno, toda denuncia y es para obstrucción de vínculo. La denuncia falsamente para impedirle el vínculo. Los operadores mediáticos que atienden este disparate no tienen el conocimiento suficiente para contrarrestar semejante disparate y se meten a ser operadores más mediáticos de una cosa que es un verdadero disparate. Porque la persona que denuncia se ve involucrada en la apertura de todo un aparato jurisdiccional. Los menores están sometidos a una situación de cámara Gesell con una cierta edad que la verdad que no es agradable para nadie, están sometidos a procesos terapéuticos, y es tan perverso todo lo que construyen de supuestamente que pasa, que eso puede pasar en una película ni de Disney, ¿no? Porque de Disney son películas que suelen ser de niños y demás, pero es una película de terror, de ciencia ficción. Plantear ese escenario que todo denunciante, ellos no lo plantean como todos, pero es lo que dejan entrever, ¿no? Plantea una situación falsa. Si se hicieran películas de cada uno de los casos que se denuncian y se recorre la ruta crítica de lo que implica una denuncia de violencia de género o delito sexual, realmente no existiría ni un segundo de lo que vemos en televisión cuando se trata de una manera tan irresponsable este tema. Pero además lo preocupante y lo último que digo es que, y lo que me preocupa, es que ¿para quién están legislando verdaderamente? Y es una pregunta que debería de hacerse mucha gente. De hecho, el Poder Judicial se ha manifestado, han sacado comunicados, personal que trabaja con este tipo de delitos y profesionales que entrevistan y hacen pericias. Y esto no está siendo cierto que ocurra en el sistema judicial, que haya denuncias masivas falsas. Lo que sí hay es cantidad de muertes y de abusos que vemos,
y una impulsión a nivel mundial que se dio a conocer acerca de la pedofilia, pero yo hace 10 años que estoy recorriendo esta ruta y yo ya lo sé hace 10 años, pero nos costó muchísimo instalar el tema y dar a conocer y que la gente entienda el horror que hay detrás de muchos negocios y que no se ven. Y cuando uno conoce el caso Epstein, que es uno de los casos más conocidos a nivel mundial porque tuvo tanta repercusión de lo que se hacía con mujeres y con niños, imagínese usted el impacto que genera, la resistencia que le genera al ser humano. Entonces la pregunta es, ¿para qué y quién se beneficia con este tipo de proyectos de ley? Bueno, creo que ahí estaría un poquito dada. Doctora. Sí. Doctora, tengo muchas preguntas. De hecho, la primera es lo mismo que también estaba preguntando, no usted, pero con otras palabras. ¿Qué se les cruzará por la cabeza para legislar algo así, no? Pero vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué causa, para que sepa para que las personas que nos están escuchando entiendan la peligrosidad de esto que están, como usted estaba diciendo, militando, ¿no? ¿Qué causa en la víctima el proceso de denunciar y cuál es el mensaje detrás de esto de la falsa denuncia? Bueno, los puntos, a ver, denunciar para una víctima es, el proceso es revictimizante de por sí, ¿no? Porque aunque haya operadores con la mejor buena voluntad, con el mejor profesionalismo, es un proceso revictimizante porque la víctima, mientras tiene que ir, es llamada y está permanentemente vinculada con esto, todo el tiempo es como una conexión nuevamente a la situación traumática. Es muy difícil, ¿y cómo hacemos? Bueno, es difícil, pero hay situaciones a su vez que se agravan en la revictimización, cuando los operadores manejan, por así decirlo, la situación, el caso, el expediente, de modo no adecuado. A la víctima se abre todo el aparato jurisdiccional, obviamente, porque tiene que ver con la investigación, tiene que ver con la libertad del imputado, tiene que ver con reparar una ofensa, como así le solemos llamar, para la víctima. Para la víctima sin duda es reparador, incluso para muchas víctimas la sola cámara Gesell en sí representa mucho de esa reparación, porque la víctima puede ser escuchada en un ámbito judicial y muchas víctimas lo viven así, más allá de que la condena es la real reparación de todo este infierno que muchas de las víctimas vivieron, ya sean de género o contra la integridad sexual, niños y niñas, y adolescentes o mujeres, ¿no? Que es dentro de lo que está planteando el proyecto. Y la otra pregunta que vos me habías hecho, creo que una te la contesté, y la otra... No, la otra era un poco repitiendo la pregunta que usted estaba haciendo, ¿no? De esto de qué se le cruzará por la cabeza. Porque qué peligroso, ¿no? Este mensaje que estaban el otro día repitiendo en televisión, de dejar de llamar víctimas, inclusive a la persona Exacto. que va y denuncia. Exacto, bueno, tenía que ver con eso, es como una combinación, una triada, lo que me estás planteando, que es muy interesante el planteo que haces, porque en esa triada que me planteas de preguntas, involucra los puntos claves del proyecto, tiene que ver con el aumento de pena, que se agravan las penas, y los agravantes tienen que ver con los dijimos, que son esos agravantes específicos que tienen que ver con violencia de género, familiar, contra menores, delitos contra la integridad sexual, también el agravante que es el falso testimonio, y lo otro donde apuntan es a la obstrucción de vínculos. Ellos manifiestan, o sea, el discurso es desde cuestiones que tienen que ver con pseudociencia, porque ni la psicología, o sea, se llevaría de los pelos con el planteo que hacen, porque es al revés. Cuando se atraviesa el proceso, lo que se invita es que la víctima vaya abandonando ese lugar de víctima y pueda recuperar su vida y salga de la situación de trauma. Precisamente es al revés de como ellos lo están planteando. La víctima atraviesa el proceso y después la idea es que la víctima pueda rehacer su vida, pero dejando ese lugar, ¿sí?, con una reparación psíquica. Muchas eligen no denunciar, muchas otras eligen no denunciar y sin embargo abandonan ese lugar con un buen proceso terapéutico, aunque todos relatan que siempre. Y otras víctimas esconden y lo traen cuando son más grandes y lo pueden vivir y revivir y trabajar y expresar y hablar. Entonces, esto denota
yo no puedo decir que es una total ignorancia de lo que tiene que ver con la psicología y algunas cosas de la criminología y del derecho penal. No puedo, porque sería muy irresponsable de mi parte hablar simplemente de ignorancia en estas temáticas. Si están trabajando las temáticas, bueno, es con algún interés, ¿no? Entonces lo que debemos de preguntarnos y lo que debemos de encontrar es cuál es el verdadero interés, porque muchos de estos personajes que repiten este discurso, vimos uno que se cruzó, mató a un remisero, lo descuartizó, mató a la chica, se llevaba al chiquilín, era el que lideraba mucho de estos asociados entre ellos organizados y repetían. Ahora hace poco uno, con todas frases en sus redes, mató a su novia y todo un odio a lo femenino y a ciertas cuestiones que tienen que ver con el hecho de denunciar. Yo creo que tiene que ver con recoger todo este discurso y este reclamo que toda esta gente hizo durante todos estos años y que en tribunales y en los expedientes se traducían en las defensas, en el falso constructo del SAP, que era el síndrome de alienación parental. Cuando se empezó a dar a conocer que era, empezaron a hablar de implantación de ideas, todas unas cosas disparatadas que cuando uno ve y escucha el relato de un niño o de una mujer que sufrió un trauma y demás, esos discursos que ellos lo pretenden mostrar como, no, son implantación de ideas, está armado, son discursos que se caen porque en la forma de hablar los psicólogos incluso tienen una diferencia semántica y demás, que la persona común no lo sabe, no puede ni siquiera repetirlo. Los niños de cierta edad es una etapa latente para ellos lo sexual y el niño no suele estar sexualizado. Y digo no suele porque ahora muchos hablan de que acceden a través de redes a ciertas cuestiones que tienen que ver con sexualización y demás, pero en general son etapas que los niños de cosas que desconocen. Entonces, esta pregunta debería hacerse la mayoría de los argentinos porque hay posibles respuestas en las que entran la gravedad, la crianza y la vida de todos los niños, porque la trata de personas existe, el gran negocio de la pedofilia existe, y ese tipo de cuestiones y de organizaciones con este tipo de cosas muchas veces se ven beneficiados, aunque beneficien a imputados que no tengan nada que ver con estas organizaciones. Son internacionales, son macro, y imagínese usted si una denunciante tiene que denunciar o ser acusada de falso testimonio y tener 6 años de prisión, lo va a pensar 2 veces. Y ahí es donde estas organizaciones ganan terreno. La verdad que fue muy muy clara con toda la explicación. Qué importante no comentarlo, porque hay un retroceso en cuanto a materia de derechos y el Estado tiene, por supuesto, que responsabilidad en esto y en lugar de aumentar su presencia y mejorar los procesos, está retrocediendo, ¿no? Claro, o sea, lo que vemos y observamos es, no hay una puesta en discusión de ciertas cosas, porque supongamos que uno dice, bueno, hay extremos, hay situaciones o posturas extremistas, se han desdibujado ciertas cosas, que son algunas de las cuestiones que uno escucha, y uno puede someter a cierta discusión, encontrar una situación intermedia, no posturas no tan extremas o algunas cuestiones podés poner. No hay eso. Lo que hay es decir que esto, que en la realidad, mostrarla como malintencionada, porque aparte la falsa denuncia, lo que no están diciendo y están llevando a un caos aparte judicial, porque va a ser una avalancha donde tiene que probar que hay una intencionalidad y que es falso. Entonces vos no podés en el Código Penal proponer un tipo penal donde el otro sea el que tenga que demostrar su inocencia, que se lleva de los pelos con la Constitución Nacional, con el principio de inocencia. De hecho, muchos de los abusadores sexuales, que hay algunos que hasta que tienen condena y no queda firme, están sueltos, precisamente porque hasta que no se pruebe el principio de inocencia y un debido proceso. Bueno, este tipo penal parece proponer y llevarse puesto todo el sistema legal argentino, porque es básicamente, como lo muestran, ¿no? La legitimación que necesitan masiva y mediática es mostrar, bueno, esta falsa denuncia. Denuncian falsamente para obstruir vínculos.
esto parece que fuera así. De hecho, hemos visto durante estos años arrancamientos feroces de niños como castigo porque hablaron y sindicaron a uno como su abusador sexual. El castigo es que arranco al niño. Esto se ha dado a lo largo y a lo ancho del país, en distintos lugares. Y son resabios de viejas épocas. Con lo cual es preocupante desde todo punto de vista. El Estado sí incurre en responsabilidad porque hay tratados internacionales, pero aparte, si se llegara a convertir en ley, que bueno, como ya tiene dictamen favorable y demás, yo no sé cómo va a llevarse a cabo esto, con los principios que tiene el derecho penal y por cómo lo quieren plantear y manifiestan que está dado. Ellos plantean, bueno, de hecho hay algún que otro expediente dando vuelta. No, obtienen la absolución del imputado en una denuncia de integridad sexual, es falsa denuncia. Eso no es correcto. Hacer esa similitud y esa vuelta de página, y escribimos un nuevo librito ahora, en vez de imputado vamos con falsa denuncia, y invertimos los roles, eso no es correcto, porque la falsa denuncia requiere el denunciante con toda una construcción hecha con malintención y sin ningún tipo de sustento, y la mayoría de estos casos está lleno de pruebas. Perfecto. Yo el otro día en televisión vi pruebas de una de las víctimas, y las pruebas que se leían, uno no podía entender cómo hubo una condena absolutoria, pero bueno, habría que verlo entero el expediente. Perfecto, doctora. Te hago una pregunta que por ahí nos quedó, creo que un poco lo que habíamos desarrollado previamente, como para que expongas hoy en la mesa de trabajo. Creo que fue lo bastante ilustrativo y preciso. No sé si Nicole tiene alguna otra tesitura al respecto. No, dice. Bien, me gustaría que por lo menos haga una síntesis, si te es posible, acerca de lo que es esta expresión, por llamarlo de alguna manera, en el Congreso, que es la ley de glaciares, y lo que implica como consecuencia de esos cambios que se pretenden o que se implementan, ya que va a afectar al agua como líquido vital para esta parte del mundo, por lo menos. Bueno, básicamente la ley de glaciares en su momento, y es interesante porque muchos tenían esperanzas que ese proyecto no sea ley. Se vieron muchos ciudadanos argentinos en protestas, manifestando, haciendo conocidas muchas de las cuestiones que por ahí por el territorio, por la lejanía, algunos desconocían, y sin embargo fue ley. En abril, en este mes de este año, y lo que hace es modificar el régimen de protección de glaciares, y lo que hace es transferir competencias a las provincias, y está yendo de la mano con lo que tiene que ver con autorizar actividades extractivas como la minería, y antes de esto fue la discusión de los permisos que tenían las actividades extractivas en algunas provincias. Bueno, fue primero por eso, y luego se necesitaba la cuestión de la ley de glaciares para que estas actividades extractivistas, que está todo tan puesto en discusión por múltiples factores, necesitan de su uso indiscriminado, por así decirlo, del agua. Gran parte de nuestra agua proviene de lo que tiene que ver con los glaciares, entonces la contaminación de las aguas. Yo hablaba el otro día con alguien de Mendoza y digo, me llama la atención que las personas que tienen viñedos y vinos, otro tipo de actividad económica, no he visto una voz pronunciada de preocupación, de alarma. Lo que hemos visto fueron activistas, mucha gente que ha ido presa en esas protestas, y sin embargo esto fue ley. En Río Gallego acaba de salir un fallo que suspende la aplicación de la ley de glaciares. Hay que ver qué tiempo
hay una acción en la Corte y qué tiempo se da para poder pronunciarse sobre esto. Requiere que sea lo más urgente posible, porque el agua nuestra está en juego para todos los argentinos. Tiene que ver con la contaminación de las aguas, tiene que ver con el uso indiscriminado sin ningún tipo de control de tratamiento. Ellos manifiestan que sí tienen un control y sí, pero después esto no existe en la realidad, porque la ley de protección de glaciares estableció ciertos parámetros, que esos parámetros no están más. Entonces, lo que hace una de las cosas es la transferencia de competencias. Las provincias no siempre tienen los recursos, ¿sí?, para atender a criterios técnicos. Después lo que tiene que ver con la habilitación de actividades, había actividades en determinadas zonas que no se podían hacer por una cuestión de protección ambiental y de las aguas, y ahora mineras o industriales en esas zonas de ambiente o periglaciar o zonas aledañas, se permite, ¿sí?, la actividad, y el objetivo básicamente de la ley, ella manifiesta que hay un objetivo y continúa siendo el de preservar los glaciares como reservas de agua, ¿no? Pero en definitiva tiene que ver y va de la mano con el RIGI y con la actividad económica y con fomentar las actividades extractivas. Dejamos de atender y de proteger los glaciares y nuestras aguas y garantizamos a estos capitales que vienen a realizar estas actividades extractivas con nuestros recursos un vía libre, ¿sí?, para que la puedan llevar adelante. Doctora, creo que fuimos redondeando el tema, pero me dan un poquito más de tiempo en la producción y no quería dejar pasar algo que de alguna manera se está sintetizando en todo el país: violencia de los niños. ¿Qué tenemos para decir al respecto? Usted que es docente. ¿Qué tema? Bueno, sí, yo soy docentes en escuelas. En lo personal yo hablo mucho con mis alumnos, tengo todo tipo de población áulica, y la realidad es que yo hace muchos años estaba en otra jurisdicción, en escuelas privadas, y en muchas escuelas se había empezado a implementar la computadora que suplante la carpeta. Cuando yo vi eso, por supuesto que me generó mucho rechazo y oposición. Manifiesta en reuniones con directivos, y era un trabajo titánico porque yo decía, no puede nunca una computadora suplantar la escritura. En algunas jurisdicciones donde lo tecnológico se aplaudió con bombos y platillos, llevó a cabo una reforma educativa y demás, se abandonaron las carpetas con escritura de puño y letra, que eso hace que el cerebro del niño, una parte del cerebro la trabaje, que no se puede suplantar con otra cosa. Y el niño dejó de tener registro, el niño dejó de tener contacto con el contenido, con su carpeta, con sus libros y demás. Y en el aula el niño está conectado, estoy hablando antes de todo este caos al que se llegó, pero creo que esto es un proceso. Creo que esto no es de, ayer a hoy, no, ni es de una sola gestión, no. Esto es un proceso que vino de desbande total. Hoy por hoy, en este contexto de crisis económica nacional, de crisis económica mundial porque post-pandemia, guerra de Ucrania, y ahora en un contexto de guerra, porque el contexto de guerra es general y está sobrevolando, todo eso agravado por el uso del celular. Los niños tienen acceso a un celular de manera permanente y a una cierta edad, sobre todo en los niveles medios, ¿sí?, adolescentes, que irrumpe permanentemente en el aula. Es situaciones disruptivas con el celular, es permanente. El chico se aburre. Cuando nosotros éramos chicos, íbamos al aula a escuchar al docente, habría momentos en los que nos aburríamos, no nos escuchamos. Nosotros volábamos con la mente, hacíamos dibujitos. El alumno, que hace, por abajo de la mesa, agarra el celular, entra en la historia del Instagram, suena la musiquita de la historia del Instagram, se distrae, y ahí empieza a volar adentro del celular. Perdimos al alumno en la clase. El docente tiene que estar permanentemente interviniendo, interrumpiendo la clase. El celular es un factor de interrupción áulica y estaba visto en su momento como una herramienta didáctica o pedagógica, y la verdad es que yo nunca lo vi así.
Yo me llevo de los pelos con los últimos pedagogos de los últimos tiempos, porque digo, en esas afirmaciones han sido un fracaso total, porque el celular nunca fue una herramienta que ayudó, que pueda pasarse un PDF y demás, pero los alumnos tienen acceso a redes, los alumnos tienen acceso a ciertas cosas y no la usan como herramienta didáctica escolar. Entonces, me parece que hay desde lo discursivo, desde lo protocolar, algunas cosas que se dicen que todo ayuda a este contexto de hoy, agravado por la situación de violencia que hay, porque en el discurso desde arriba se da un aplauso a lo violento y a la burla y a la provocación, y eso llega abajo al ciudadano común. En un contexto a su vez mundial, de guerra, belicoso, conflictivo, en un contexto donde las redes, TikTok y todas estas cuestiones a las que acceden los niños, hay países por un lado que están perdiendo el acceso y otros que no están tomando muchas cartas en el asunto y son pioneros en organizaciones internacionales que incitan a los niños o adolescentes a cometer actos vandálicos, cometer actos ilícitos, criminales, violentos. Entonces me parece que es la conjunción de muchas cosas. Y lo último, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el protocolo, que tiene que ver con las últimas cuestiones, establece ciertas cosas que algunos fiscales ya dijeron, creo que en Morón, les dijeron, pero si ustedes activan este protocolo, ustedes están incumpliendo esto y ustedes no están denunciando, con lo cual ese protocolo no tiene que ver con esta normativa. Entonces, desde las escuelas a veces se trata de llamar a la reflexión, son niños, son adolescentes, pero hay cosas que hay que llamarlas por su nombre. Lo que es delictivo, y hay que ponerle el nombre que hay que ponerle y el tratamiento que hay que ponerle, y lo que es disruptivo, y no es una herramienta hábil. Entonces digo, me parece que hay todo un contexto de desorden que ayudó a que se instale este clima de violencia en las aulas. Buenos días, doctora, ¿cómo le va? Marcelo Palomino la saluda. Hola, Marcelo. Dos preguntas. Yo creo que el debate que se está imponiendo en la sociedad sirve para algo, pero están faltando actores, ¿no?, dentro de este debate, que son los padres, la legislación, hay un montón de cosas. Se habla siempre de los chicos, pero hay un conjunto de cosas que están pasando. Ese es por un lado. Y por otro lado, ¿qué opinión tiene usted con el tema de las multas a los padres? En distintas provincias han adoptado ponerles multa. ¿Cree que eso es algo que puede dar resultado o es un llamado de atención a la sociedad? ¿Qué opina usted con respecto a eso? Bueno, yo le voy a contestar a la primera, primero que estoy de acuerdo con usted, porque incluso los docentes pedimos, no digo la mayoría de las veces, siempre, a las gobernaciones o a los gobernantes, de turno el que sea que esté, que en los ministerios de educación pongan gente que haya estado en las aulas hasta ayer, porque nos traen a rectores de universidades, a pedagogos que están sentados en un escritorio escribiendo libros, a conferencistas, la verdad que no tienen absolutamente nada que ver con lo que ocurre en las aulas. Después los vemos en los protocolos, lo vemos en la legislación, en la resolución, en las cosas que tenemos que hacer. Y digo, a ver, hubo regímenes académicos que los cambiaron y uno ve y dice, esto tengo que implementar en estas aulas, es tener un registro nulo. Con lo cual yo estoy de acuerdo con esto, porque si hiciéramos participar a padres, alumnos y a docentes, yo creo que muchas de las cosas que se deciden arriba en los ministerios de educación no se tomaran como se toman. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con el campo áulico, campo escolar. Hay una desconexión total y absoluta, y cuando las cosas llegan ya pasaron 1 año, 2 años de descontrol. Hablo de, por ejemplo, modificaciones de regímenes académicos. Hablo, por ejemplo, con respecto a cuestiones que tienen que ver con ausentismo y demás. No puede haber esa lejanía en el tiempo de 1 o 2 años para que llegue una nueva decisión. O que cambie la figurita de turno y la nueva figurita de turno viene y propone otro disparate, igual, mejor, peor, modifica el disparate anterior. Y así es realmente un descontrol. Yo creo que este descontrol no se ha llegado ni de la noche a la mañana, ni porque sí. Esto es un proceso evolutivo de descontrol total donde se ha desfigurado
la autoridad docente, se ha desfigurado sanciones porque no se podía sancionar al alumno, porque era estigmatizante, por no sé qué, así se han perdido. Las conductas tienen consecuencias siempre. Cuando uno es chuco, no tiene que poner el dedo en el enchufe porque el riesgo es de electrocutarse. Y uno al niño se lo enseña, se lo dice, no deja que haga lo que quiera. Bueno, cuando es adolescente, y así, porque si no la persona no aprende. Bueno, en las escuelas no existe nada en las aulas a más que elaborar un acta muchas veces. Y usted explíqueme qué actitud reparada tiene que ver un acta. Un acta es un documento que sirve para registrar un suceso, no tiene nada que ver con que un suceso, no existen, a ver, en términos generales, no en la cotidiana, puede haber miles de protocolos, lo cierto es que no ha funcionado y las aulas siguen siendo un descontrol, las aulas siguen siendo una situación para algunos docentes desesperante, no todos los docentes tienen un manejo de grupo con ciertas situaciones que son desbordantes, y no por culpa del docente, sino porque el docente se lo ha dejado sin herramienta áulica. La autoridad docente está completamente desdibujada. Más allá de eso, es interesantísimo que los padres del otro lado traigan voces de los alumnos y de ellos mismos de lo que observan en las casas. Porque muchas veces cuando yo tomo pruebas, hago dictados, hago leer libros y demás, muchos padres lo aceptan y al contrario, están muy contentos porque eso volvió. Entonces, me parece que sí, que faltan actores y esto tiene que darse en discusión y tienen que participar todos. Y por otro lado, lo de las multas a los padres, eso es muy relativo, porque hay familias que realmente están muy comprometidas. Y mire, yo el otro día llegué a una escuela y encontré que una docente estaba sosteniendo a un niño del cuello porque se había casi desmayado, había llegado recién de la escuela. Le ayudé hasta que llamaron a emergencia. ¿Qué pasó? El niño había estado en la noche con un celular jugando jueguitos, no comió. O sea, a simple vista no era porque no tenía recursos, sino porque estaba en contacto. Muchos padres manifiestan esto, que los adolescentes pernoctan, están por las noches fuera de control adulto y aparte de eso metidos en el mundo de los juegos donde hablan con otros. Bueno, es un caos. Entonces, ese niño no comió por estar dentro de ese mundo y llegó a la escuela y casi se desmaya. Entonces, multar a los padres por esto, y voy a decir, bueno, pero la madre no lo vio. Es que, a ver, algunas familias muchas veces hacen mucho por esos hijos y realmente el nivel de descontrol es tal que no todas las familias no están o no se ocupan de los hijos o no los miran. Algunas familias no saben qué hacer con esos hijos, porque realmente es algo, primero que desconocen. Muchas familias no saben qué hay en ese mundo, no conocen a dónde entran. Hay que estar mirando el historial de ingreso todo el tiempo. Es muy difícil para un padre y una madre que trabaja todo el día porque no llegan a fin de mes y tienen que pagar un alquiler. Estar controlando, aparte de todo, el historial del celular del chico de 24 horas. No sé si se entiende. Entonces, hay que tener una mirada, me parece a mí, distinta, y es invitar a las familias a que los chicos no tengan acceso hasta los 16. Bueno, si hiciéramos esa primera invitación, y luego de esa concientización, esto sigue pasando, bueno, yo ahí hablaría desde otro lugar con lo de las multas. Pero de la noche a la mañana, con todos estos permisos, salir a multar a un padre me parece lo más fácil del mundo y es le hago pagar y no resuelvo el tema tampoco. Doctora, realmente hoy aprovechamos cada uno de los temas que habíamos planteado. En principio creo que esto da para mucho más. No sé si, Nicole, te queda algo en el tintero. Ya estamos prácticamente en tiempo, así es que tenemos que ir a una pausa. Tú dirás si te queda algo. No, coincidir con la doctora, ¿no?, en todo lo que estaba diciendo, en de que es un problema multicausal, ¿no es cierto? Porque hay suicidios, hay violencia escolar, un retroceso en las políticas públicas y necesitamos un Estado también presente. Estaba pensando que, bueno, esto de multar a los padres, también lo que estábamos hablando de las falsas denuncias, o sea, son todas respuestas punitivas que están muy lejos de solucionar algo realmente, ¿no? Coincido en absoluto y me parece que la mirada es, y debe incluir a actores, porque también debe incluir, así como hay delegados de chicos que lleven y nos traigan también parte de todo ese mundo que muchos desconocen y que les pasa a ellos.
Doctora Clarisa Pallaro, muchas gracias por esta comunicación y por supuesto vamos a estar dialogando en otra oportunidad, abordando otros temas que son de interés y muy sensibles para la población de toda la República Argentina, ya que este es un debate que tiene que darse en todos los ámbitos posibles y bueno, estamos humildemente haciendo el aporte para que eso también sea posible. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y les mando un saludo enorme. Y ya tenemos a la doctora Pallaro. Buen día.